Queridos amigos, queridos hermanos, hoy vamos a hablar conociendo al Dios de la Biblia. En muchas iglesias siempre nos han presentado un Dios de amor, un Dios que te prospera, un Dios que te hace sentir grande, pero nunca nos han dicho que hay un Dios que se aira contra el pecado o contra el pecador. Y nosotros que somos padres terrenales, nos airamos con nuestros hijos cuando ellos no obedecen. Así también el Dios de la Biblia, al hijo a quien ama, lo corrige con vara, dice la Escritura. Y Jesucristo dijo estas palabras en el libro de Mateo, el capítulo 10, verso 28. Antes de leer vamos a hacer una oración. Señor mío Jesucristo, en ti mi corazón halló gracia y por eso he venido a servirte para hacer tu voluntad, de transmitir tu palabra por todo el mundo, tal como está escrita, aunque muchos no estén de acuerdo, porque para eso he sido llamado, para hacer la voluntad del que me llamó, la voluntad de Dios y no la voluntad mía. Amén. Ahora leemos el texto de Mateo capítulo 10, verso 28 y dice la palabra de Jesucristo de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira esto, hermano o hermana. Si la vara con que nos corrigieron nuestros padres terrenales a duras penas nos dejó reventada la espalda o las piernas, pero después nos curan ya. Y ahí solamente está la cicatriz, pero ahí está. Y tú dices, caramba, esto fue cuando me dio una tunda mi papá o mi mamá, cuando no lo obedecí. Pero Dios nos dice, no me hagan enojar, porque si yo me enojo, los puedo desaparecer de la tierra o dejarles postrados en un rincón de un hospital hasta que sepan valorar al quien les dio la vida y que también les puede quitar. En el Antiguo Testamento hemos visto experiencias terribles con los hijos de Israel, solamente por desobedecer la palabra de Jehová. Dios les dijo, si no obedecen, se van a quedar errantes en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. Sus hijos van a entrar con Josué y Caleb, y así fue. Todos los hombres y las mujeres murieron en el desierto, y en otras palabras, no se salvaron. Sus hijos entraron a la tierra prometida y ahora ellos también están haciendo enojar a Dios, lo mismo que sus padres se rebelaron contra Dios. Y por esta razón Dios los esparció a Israel por todas las naciones, a los de Judá cautivos en Babilonia por 70 años. Y ahora mira lo que dice la Biblia en el libro de Isaías 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y esta advertencia es para todos nosotros los que vivimos aquí en la tierra,
orgullosamente y no valoramos lo que nuestros padres nos enseñaron. Y ahora lee conmigo la profecía de Ezequiel para este tiempo. Capítulo 22, verso 7. Dice de esta manera: al padre y a la madre despojaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Y ahora, ¿por qué crees que se desatará la ira de Jehová sobre nosotros? Verso 18. Dice: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son de bronce, de estaño, de hierro, plomo, en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Verso 20. Como quien junta plata, bronce, hierro y plomo, estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Verso 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Verso 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Escucha esto, queridos hermanos, para todos nosotros que pensamos que Diosito es bueno, que Diosito es amor, que Él todo lo soporta y todo lo entiende. Aquí está la respuesta de parte de Dios. Por cuanto nuestro orgullo creció y nos creemos que somos de oro y de plata y somos intocables. Pedimos lo mejor que queremos, y si no hay, fácilmente nos enojamos. Por eso dice Dios: les voy a juntar a todos ustedes en un mismo caldero para fundirlos. Y no se supone que el oro se debería fundir en el caldero de oro y la plata en el caldero de la plata, y al estaño en el caldero del estaño, para poder hacer alguna joya o alguna herramienta de guerra. Pero ¿qué pasa si se funde todo junto? Se mezcla en primer lugar y ya no sirve para nada. Será oro, ya no es oro; será plata, ya no es plata. Entonces, ¿qué será? Nada. El orgullo del oro ha sido llevado a la nada. El orgullo de la plata ha sido llevado a la nada. Y cuando ya no seas nada, entonces sabremos que la ira de Jehová ha caído sobre nosotros. Entonces, ¿qué dirán aquellos que tenían el poder del oro, el poder de la plata? Ahora lee conmigo Apocalipsis 6, verso 15.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y ahora, ¿por qué crees, querido hermano o hermana, que la ira de Dios para el nuevo pacto es mucho más escalofriante que en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no hace como hizo con Caín cuando mató a su hermano Abel? Dios le dijo: errante serás y así morirás. Y también como lo hizo con los hijos de Israel, que se rebelaron contra Dios en el desierto, Dios les dijo: errantes serán, y así murieron errantes. Pero ¿por qué para nosotros la ira de Dios es mucho más terrible? Ahora te invito a que leas conmigo un texto bien conocido. Aquí te darás cuenta cuán difícil había sido pisotear a la sangre de Cristo. Juan capítulo 3, verso 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prestarás atención. Me encanta este versículo. Dios ama a todo el mundo, por eso mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a todo el mundo. Esa fue la perspectiva de este mensaje, pero siempre se ha obviado esto que dice: para el que cree en Él. ¿Y qué pasa con el que no cree en el Hijo de Dios? El lago de fuego te espera. Y esto quiere decir que no todo el mundo va a ser beneficiado con ese amor de salvación, sino solamente el que cree en Jesucristo. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Demasiado claro. Verso 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Que va a ser condenado? No, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la profecía que leímos en Ezequiel 22:20. Ya no es plata, ya no es oro, ya no es nada. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Ahora puedes ponerte a pensar por qué anteriormente, por causa del pecado, los hombres y las mujeres eran apedreadas hasta morir
por la ley. Pero ahora cambia todo y la ira de Dios viene por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sigamos. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En blanco y negro, no necesita explicar. Ahora lee conmigo Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora tú dirás: ¿venganza de qué? De haber dado a su único Hijo para que el mundo sea salvo por él, pero el mundo lo aborreció al Hijo de Dios. Y ahora les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender mejor. Yo necesito un corazón nuevo para seguir viviendo y predicando el Evangelio, pero ¿habrá alguien que me quiera donar su corazón? El donar su corazón significa que él tiene que morir para que yo viva. En vista que nadie quiere donarme su corazón, les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que el hermano Quintín quiere donarme su corazón, pero no puede porque tiene chaga. Pero el de su hijo sí puede. Entonces él, movido a misericordia, acepta que saquen el corazón de su hijo y me lo den a mí. Y yo ya estoy con un corazón nuevo, y yo en los primeros días estoy muy agradecido y contento. Me voy de viaje de un lado al otro y así me voy olvidando poco a poco de los que me dieron su corazón. Y ya llega un año y el hermano Quintín me hace una invitación a su casa para que yo predique, porque él sabe que el corazón de su hijo está en mi cuerpo. Y yo le digo que no puedo, que estoy muy ocupado. Y ahora, ¿cómo crees que se siente como padre después de haber permitido que saquen el corazón de su hijo? Ahí viene la venganza. Cómo quisiera quitarle el corazón de mi hijo, porque ya no quiere ni visitarme. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora, ¿qué pasa conmigo después de haberle prometido todo con tal de tener un corazón nuevo, y luego me sienta orgulloso,
malagradecido, y después que alguien murió por nosotros y nosotros ni siquiera le demos gracias. Por esta razón, la ira de Dios cae sobre nosotros. Y si no me crees, lee conmigo Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira esto, querido hermano, no es el diablo, es Dios el que te entrega a la inmundicia. Si usted quiere saber de dónde salieron las lesbianas, los homosexuales, aquí está. Lee conmigo el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Date cuenta, hermanos, sigue leyendo. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahora que ya, ¿qué va a pasar con ellos? Con aquellas personas que, conociendo a Dios, siendo predicadores de la palabra de Dios, y predican medias verdades, porque dicen, si yo predico la verdad, no voy a ser aplaudido por los hombres. Si yo predico la verdad, no voy a ser invitado a las cenas pastorales. Si yo predico la verdad, no voy a ser invitado a la churrasqueada de los caballeros. Por cuanto dejaron a Dios a un lado, esta es su recompensa. Lee conmigo el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso, hermano, hermana, cuando tenemos un problema de enfermedad o deudas o divorcio, lo primero que decimos al pastor: ore por mi pastor. El diablo me está haciendo la vida en cuadritos. Mi esposo o mi esposa se fue de mi casa. El gato de pena se murió. Mi perro fue a buscarlo y no volvió. Mira, eso te pasa por cambiar la verdad de Dios por la mentira. En tu propia casa, tú mismo eres el diablo o la diabla, porque de adentro empiezas a desordenar todo y echas a perder toda una relación de toda una familia. Amén y amén.